Yo soy Gonzalo Suárez y actualmente disfruto de una beca JAE en el grupo de mejora genética por resistencia a estrés. Durante estos 8 meses de JAE he tenido la oportunidad de trabajar y de conocer a diversas leguminosas, pero yo hoy me voy a centrar un poquito más en el guisante, que es aquella leguminosa con la que he tenido un poquito más de contacto, y os voy a presentar algunos estreses bióticos que considero más relevantes en guisante. Bueno, en primer lugar vamos a dar un poquito de contexto y es que el guisante en el mundo es la cuarta leguminosa en superficie de cultivo por detrás de la soja, por detrás de las judías y el garbanzo. A nivel europeo, los países con mayor superficie de cultivo son por orden Rusia, seguida de Ucrania, Francia y el 10% restante lo ocupan otros países que lidera curiosamente España. Ya nos centramos un poquito más a nivel nacional y a nivel nacional el guisante representa el 35% de toda la superficie cultivada dentro de las leguminosas. La producción de guisante en España es superior, o bueno, ronda aproximadamente a las 261.000 toneladas anuales. Es verdad que existe un gradiente de rendimiento y de producción en lo que es la geografía española, siendo un poquito mayor en la región de la meseta, en la región norte, por ejemplo Castilla y León, que por ejemplo en el sur, Andalucía. Vale, que el guisante sea la leguminosa número 1 en España puede tener, y una de las mayores en el mundo, puede tener diversas explicaciones. A nivel nutricional, las leguminosas son un alimento rico en fibra, son además bajas en grasa y rico en otros componentes, como son las proteínas, vitaminas del grupo B y además otros minerales como el hierro, el magnesio o el zinc. Esto lo hace fundamental, por ejemplo, para la elaboración de pienso en la industria ganadera, que es el principal objetivo del cultivo el principal destino del cultivo de guisante. Pero es que además también es un grandísimo sustituto de la proteína de origen animal para dietas, por ejemplo, vegetarianas o en la industria agroalimentaria. Estos beneficios no solo son nutricionales, a nivel agronómico, por ejemplo, también, como ya se ha mencionado previamente, no solo el guisante, sino el resto de leguminosas son excelentes fijadoras del nitrógeno debido a la asociación entre bacterias del género Rhizobium. ¿Qué significa esta fijación del nitrógeno? Pues que nos aporta varias cosas. En primer lugar, es que mejora la fertilidad del suelo. Uno de los principales factores limitantes en el suelo es la disponibilidad del nitrógeno y de otros elementos, pues como pueden ser el fósforo o el azufre. Con la rotación entre, por ejemplo, cereales y leguminosas a nivel anual, lo que conseguimos es un mayor aporte de nitrógeno en el suelo y, por tanto, reducir así el uso de fertilizantes. Los fertilizantes, al fin y al cabo, tienen un coste económico importante, pero también medioambiental. Bien es conocido el uso intensivo de los fertilizantes que pueden generar desastres medioambientales, como es el caso del Mar Menor, ¿no?, en Murcia. Bueno, ahora ya nos vamos a centrar en los diferentes tipos de estreses. Podemos diferenciar los estreses en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los estreses bióticos y por otro los abióticos. Resumimos los abióticos en aquellos factores que no son dependientes de organismos, que son más propios del medio ambiente, como puede ser el estrés hídrico, el estrés térmico o la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Por otro lado, que es lo que nos vamos a centrar, los estreses bióticos, podemos diferenciarlos en tres grupos. Por un lado, las enfermedades, que pueden ser causadas por bacterias, pueden ser causadas por virus y también por hongos, que es lo que vamos a ver. Por otro lado, existen las plagas, que están fundamentadas principalmente en artrópodos. Ya por último, vamos a ver casos especializados de parasitismo vegetal, como puede ser el jopo. Bueno, ya centrándonos un poquito en las enfermedades, la primera, así relevante, con la que además hemos trabajado, es la ascopitosis del guisante. La ascopitosis está producida por un complejo de 3 hongos, ¿vale?, donde quizás el más relevante es Ascophyta piscis. Esto es un hongo necrófago, es decir, se alimenta, mata a las células, mata a la planta y se alimenta de esa materia orgánica. En general, las principales características de los hongos suelen ser que necesitan una temperatura moderadamente suave y además condiciones de alta humedad. En el caso de las coquitas, el agua juega un rol fundamental en la dispersión, porque se dispersa principalmente a través de las gotas de agua de la lluvia o bien del rocío de por las mañanas. Por esto, es quizá el grado dentro de la planta, la parte más afectada suele ser la parte inferior de la planta, pero esta enfermedad se limita a la parte aérea de toda la planta, en general a las zonas verdes, especialmente la hoja, donde podemos ver en las imágenes que aparecen unas pequeñas lesiones que son necrosis circulares y de un color amarillo, grisáceo y oscuro. En general, las pérdidas de rendimiento por esta enfermedad rozan entre el 5 y el 10% por cada 10% de tejido afectado. Por otro lado, seguimos con los hongos, tenemos el oidio, pero el oidio es un hongo que es diferente al anterior. En este caso hablamos de un hongo biotrofo, es decir, este no mata al huésped.
Este hongo es bastante curioso porque posee un micelio bastante característico de un color blanco y purulento. Mientras que el anterior se dispersaba mejor con el agua, este hongo se dispersa quizás mejor con el viento, ¿no? En las partes donde se instala el hongo, en las partes verdes que puede afectar a hojas, tallos y vainas, produce una reducción de la capacidad fotosintética y una senescencia prematura. Esto acaba afectando obviamente al rendimiento de la planta. Una particularidad quizás de este hongo es que aguanta temperaturas un poquito mayores que las coquitas y además, aunque necesita una humedad relativa relativamente alta, sí también que es verdad que está un poquito más adaptada a ambientes quizá un poco más secos como es el nuestro. Las pérdidas de rendimiento por oidio rozan entre el 20 y el 40%. Cambiamos un poco de tercio ahora y nos centramos en las plagas. Quiero resaltar en este caso la ascariosis, o araña roja, un ácaro, que se alimenta de los nutrientes principalmente de la hoja a través de la succión y también de la clorofila. ¿Esto qué provoca? Esto lo que provoca principalmente es una clorosis punteada en la hoja, una pérdida de actividad fotosintética, por tanto también de rendimiento, y en ocasiones la defoliación. Las plagas por lo general están adaptadas a entornos más cálidos que los hongos, ¿no? Como pueden ser quizás los climas más mediterráneos, aunque afectan obviamente una gran variedad de climas. En este caso hablamos de condiciones superiores a 25 grados y también a condiciones de estrés hídrico. Normalmente la afectación al rendimiento es variable en función del grado de infestación. En el caso de la araña roja nos podemos mover entre el 10 y el 40%. Seguimos con otra plaga como puede ser la brucidosis del guisante causada por el gorgojo. El gorgojo es un insecto, es un coleóptero. Y el gorgojo está tan adaptado a las leguminosas que, por ejemplo, la ovoposición, los huevos los deposita sobre las vainas. Con el calor, estas vainas acaban eclosionando y se acaban alimentando, penetrando en la vaina y se acaban alimentando de lo que viene a ser pues, las semillas, provocando una serie de oquedades y en etapas superiores pues, del desarrollo quizás de los cotiledones. La cosa es que el gorgojo, a nivel de rendimiento de la planta, no afecta. La planta sigue creciendo, la planta sigue produciendo vainas, sigue produciendo semillas, pero quizás lo más relevante del gorgojo viene a nivel viabilidad de las semillas, ya que al meterse dentro de las semillas las inutiliza. Por lo tanto, quizás lo más relevante de esto es eso, ¿no? Que se puede llegar a perder la viabilidad de las semillas en un 50%. Por último, como agente de estrés biótico, encontramos al ya mencionado jopo, ¿no? El jopo es una planta holoparásita. Es una planta que no posee capacidad fotosintética, no posee clorofila, pero está tan adaptada que es capaz de parasitar no solo el guisante, sino varias leguminosas, como pueden ser el caso de las habas o narbonensis. El jopo es un experto quizá en el clima mediterráneo. El jopo está muy adaptado al calor y a ambientes secos, aunque es verdad que la presencia no solo está extendida aquí. El jopo es capaz de detectar los exudados que producen las leguminosas, las raíces de las leguminosas, y es ese exudado el que induce la germinación y por tanto la aparición del jopo. El jopo desarrolla unas estructuras que se llaman ustorios que conectan el sistema vascular del propio jopo con el de su planta huésped. Al final lo que hace es directamente robarle los nutrientes a la planta y en caso de las leguminosas, como puede ser el guisante o las habas, el grado de pérdida del rendimiento puede llegar a ser devastador de incluso el 100%. Bueno, no sabía muy bien cómo terminar la presentación y quizá os quiero compartir un poco una reflexión que he podido hacer conociendo ya más de cerca lo que es la mejora genética clásica. Y es que, bueno, mira, las dos imágenes que se muestran, a la izquierda tenemos una variedad resistente a jopo y a la derecha tenemos una especie de guisante, bueno, una variante que es silvestre, que es una de las mayores fuentes de resistencia que se buscan, ¿no? Hemos visto varias clases de estreses muy diferentes todos y muchos de ellos pues, pueden parecer que tienen un tratamiento simple, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de fitosanitarios, la aplicación de riego y demás. ¿Qué pasa? Que a largo plazo quizá no sea una solución precisamente sostenible, o por ejemplo el uso de fertilizantes. También existen otras técnicas moleculares más avanzadas como pueden ser la modificación genética de organismos, que bueno, entendiendo el contexto europeo en el que vivimos, la regulación, la legislación es bastante fuerte y a nivel agroalimentario está bastante penalizado y prácticamente no se pueden comercializar. Y quizá aquí es donde entra la importancia de la mejora genética clásica, ¿no? No solo con un interés industrial y económico, o sea, se centra sobre todo en la elaboración de grandes colecciones, ¿no? de grandes colecciones de semillas que al fin y al cabo, analizando
genotípicamente y fenotípicamente, buscar esa serie de resistencias que además a nivel legislativo sí están aceptadas en la industria agroalimentaria. Una fuente también de asegurarnos una producción a largo plazo y sobre todo a nivel sostenibilidad, ¿no? Que al fin y al cabo en un contexto de cambio climático como el que nos encontramos es creo que una de las claves fundamentales. Por eso la he titulado pues variedades resistentes futuro, porque el futuro pero también quizás es el presente, que es una de las herramientas más importantes que tenemos a día de hoy para la agricultura. Bueno, agradecer simplemente pues al grupo y a los oyentes y sobre todo a la organización de este programa que me ha permitido pues contar un poco mi experiencia.